¿sí? Hay que entender por qué se utiliza esa estructura del futuro. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el entorno en el que esa palabra, en el que esa estructura se va a movilizar? I will call you tomorrow. Te llamaré más tarde. Don't worry about it. No se preocupen. Esto todavía no. Esta va a ser la primera parte de la clase. Ok. Usos y significados de will. First thing. No decimos will. Decimos will. Will. No es will. Right? Will. 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 Primera cosita a tener en cuenta. Esa palabra cuando la vemos, ¿qué significa? Quizás muchos de nosotros la recordemos o la miremos para hablar acerca del futuro, to talk about future, right? To say, I will buy, I will live, I will have. Perfecto, pero resulta que en inglés tenemos que ser muy flexibles porque las palabras tienen múltiples significados, usos, según la posición que ocupan en la oración, nos dicta si está funcionando como un verbo o como un nombre. Will puede significar voluntad, puede no, significa voluntad, ¿ok? Will refiere a voluntad. Miremos un ejemplo. He did it against his will. He did it against his will. El que él lo hizo en contra de su voluntad. It was God's will. It was God's will. Fue la voluntad de Dios. My mom had a strong will. Mi mamá tenía una voluntad fuerte. ¿Sí? Will significa testamento. Refiere a un testamento, un documento oficial. Miremos algún ejemplo. Michael Jackson left me something in his will. ¿Cómo les parece? Michael Jackson left me something in his will. Me dejó algo en su ¿qué? Will. It's a will, en su testamento. Vamos a mirar aquí ciertas frases que son típicas que incluyen la palabra will. The number one is last will. Last will. Last will significa última palabra o último deseo, right? For example, you can say, my last will is, I don't know, to have a big house for my family, right? This is my last will. Mi último deseo es que tener una casa para toda mi familia. Or my last will is to have a beautiful house for my dogs, right? Para mis perros, lo que queramos. Me van a dejar escribir, por favor, please write. ¿Cuál sería ese último deseo que ustedes tuvieran? ¿Cómo lo vamos a estructurar? My last will. Last will se escribe junto, apreciados estudiantes, es una sola palabra, last will, pero también ustedes la pueden encontrar separadita. My last will is, mi último deseo es que, is travel, it's to see my family so happy. Por favor, escríbame your last will. Willpower. Willpower significa fuerza de voluntad, right? Oh my God, you have willpower. Tú tienes fuerza de voluntad, right? Or I really like your willpower. Realmente me gusta, or I really admire your willpower. Realmente admiro tu fuerza de voluntad o tienes fuerza de voluntad. Y por último, les quiero presentar willful. 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 Teacher, ¿y qué significa ese willful? Willful, que está aquí junto también, significa alguien que es obstinado. Es una característica, o sea que se constituye como un adjetivo. Es una característica. My friends or my husband or my wife or my mom is willful. Willful. Obstinado, obstinada, terca, que se aferra, aferrada. Right? Déjenme saber en los comentarios. Are you willful? Yes, I am, or no, I'm not. Pasamos a esta parte en la que vamos a hablar de will, pero para referir el futuro.
Sí, resulta que will no solamente tiene esta obligación, y yo sé que muchos hemos aprendido que el futuro con will es un futuro incierto o un futuro de promesa, y que hay otro futuro que es el be going to, que todavía no lo hemos visto, que es un futuro más conciso, más planificado. Vamos a ver si realmente es así o si tenemos ciertos matices, porque es importante esos matices al momento de comprender la gramática. Will, apreciados estudiantes, es un verbo modal. Es un verbo modal. ¿Qué significa? Que al verbo que acompaña le agrega una connotación de futuro. Al adherirle o al brindarle esa connotación de futuro, el verbo no sufre ninguna modificación. Sí, no hay ningún cambio. Miremos los usos y la estructuración de oraciones con will. Miremos esta primerita. I will call you tomorrow. I will call you tomorrow. Yo te llamaré mañana. ¿Ok? I will call you tomorrow. Pero más allá de traducir llamaré mañana, lo que hay que ver aquí es la intención que tiene el hablante al escoger de las formas para expresar el futuro, will, ¿sí? Will se utiliza porque aquí este enunciado está manifestando una decisión espontánea que surge del momento. Profe, ¿cómo así? Necesitamos contexto. Vamos a pensar en lo siguiente. Alguien me llama en este momento, yo no me esperaba esa llamada because I'm working, porque estoy trabajando, y le escribo, hey, hi, ¿tiene algo que decirme? Le digo, hey, I will call you tomorrow. I will call you tomorrow. Ese futuro es producto de una decisión que yo acabé de tomar, producto de una situación right now, ¿sí? I will call you tomorrow. Oye, I will call you tomorrow. Te llamaré mañana. ¿Por qué? ¿Por qué tomé esa decisión? Por algo que está ocurriendo en el presente. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque la traducción no se debe tener que es yo te llamaré y sentir que porque digo llamaré ya es un futuro lejano, un futuro que nunca va a ocurrir. No. ¿Sí? Hay que entender por qué se utiliza esa estructura del futuro. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el entorno en el que esa palabra, en el que esa estructura se va a movilizar? I will call you tomorrow. Te llamaré más tarde. Miremos la segunda oración. You will happy in this country. Esa oración tiene un errorcito. You will happy in this country. Si yo la dejo así, aquí will podría significar voluntad. Tu voluntad feliz en este país. Tu deseo feliz en este país. Pero como lo que yo quiero decir es que tú serás feliz, me está mostrando que yo necesito, después del will, ¿qué? Un verbo. Y ahí vamos sacando entonces la estructura. Sujeto, will, y de ahí el verbo normal. Entonces, yo aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer, apreciados estudiantes? Will be happy, right? You will be happy in this country. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy haciendo una suposición, una predicción, ¿ok? ¿Por qué hago esa predicción? Porque quiero, porque tengo ciertas pruebas, ciertas referencias que me hacen pensar, you will happy in this country, que me hacen tener esa predicción. Así que usamos el futuro con will para expresar una decisión espontánea que se acaba de tomar en el momento, para referir también una suposición, una predicción. She will be my wife. Ella será mi esposa. She will be my wife. Puede ser una promesa. My wife. She
will be, she will be my wife. Ella será mi esposa. ¿Cuál es el verbo de esta oración? El verbo be, ser o estar. Lo necesitamos así, en su estado natural. Y al tener el will, pues nos está dando la marca de futuro. She will be my wife. Ella será mi esposa. Ella será mi amor. She will be my love forever. My love. Así que estoy utilizando el futuro con will para expresar una promesa. He will probably get home at 5. Él probablemente llegue a casa o llegará a casa a las 5. Es una probabilidad. O sea que utilizo will para expresar una probabilidad. Y aquí esta palabra probably me está dando esa marca también. He will probably get. Acá tenemos el verbo get, home at 5. Llegue a casa a las 5. Get home at 5. Utilizo I use will, ¿para qué? Para predicciones. It will rain. I think. Y comúnmente, apreciados estudiantes, se le agrega la palabra I think. Yo creo, I think, tú decides si lo ubicas al principio o si la ubicas al final. I think. Yo pienso. I think. Yo pienso. It will rain. I think. Lloverá. Yo creo. I think. Es lo que yo creo. Sí, es una predicción. Bueno, miremos el siguiente ejemplo. We will have 10 children. Nosotros tendremos 10 hijos. Cosas que uno dice, chicos, para hablar en futuro simplemente. Ni estoy haciendo una predicción, ni estoy haciendo una promesa, sino que el will es un futuro, es una estructura que nos permite expresar un futuro genérico. Sí, para hablar en futuro, cuando quizás se tiene una intención de hacer algo. ¿Sí? Se tiene la intención. Pongamos en contexto esta oración. Usted está con su novio, con su novia, llevan un mes de cuadre, de ser novios, y están muy emocionados, y usted dice, ay, esa es la mujer que yo quiero para mí, no, y usted dice, we will have 10 children, tendremos 10 hijos, pero a lo mejor su intención es simplemente de tener uno solo, ¿no? O dos, pero es una manera de hablar. Sí, es una manera, o sea, porque diga así, we will have 10 children, la otra persona no se lo va a creer. Sí, o sea, no va a decir, ay, 10 hijos, no, pero ¿por qué 10? Y no va a ser tema de discusión, simplemente se dice porque quiero tener muchos, pero no necesariamente 10. Así que el futuro con will tiene ese matiz de simplemente usarlo para hablar del futuro en general. To talk about future, right? I will be in a great concert. Yo seré famosa. I will be famous. Pero tú hablas así porque a lo mejor lo sueñas, ¿sí? Porque lo deseas. O sea, se tiene el deseo de que eso se dé. Sin embargo, no hay ninguna preparación previa para que eso que estoy mencionando se lleve a cabo. Es una manera de hablar en futuro, ¿ok? They will be famous. They will be famous. ¿Ellos qué? Serán famosos. They will be famous. Supongamos que usted tiene 3 hijos y sus 3 hijos tienen habilidades. They are good at playing soccer. Son muy buenos jugando fútbol. Y usted dice, no, they will be famous. Ellos serán famosos. O sea, es algo que usted quisiera. Es decir, que estoy utilizando el futuro con will para expresar mis deseos. Tengo ese deseo, ¿sí? Ese deseo o ese no deseo. Hoy estamos viendo la forma afirmativa.
La siguiente clase vamos a ver la forma negativa y las contracciones, porque resulta que esto puede resultar un poquito largo decir she will y mejor usamos las contracciones. Pero como en las contracciones también tenemos que ver cómo pronunciarlas, vamos a verlo en la siguiente clase para no saturarlos tanto de información y para que la clase no se nos haga tan larga. Hay que ir pasito a pasito, step by step, right? Be willing, estar dispuesto. Por ejemplo, I'm willing to be with you. Yo estoy dispuesta. I'm willing to be, a estar contigo. I'm willing to be with you. Yo puedo decir, yo estoy dispuesta a trabajar contigo. Dirá, I'm willing to work with you. Yo estoy dispuesta a trabajar contigo. Muchas gracias por permitirme. Let me be your teacher, ser su profesora. Espero que este tema haya quedado claro. Parte 1, porque realmente la siguiente clase, next class, is going to be Tuesday. Vamos a mirar en negativo y vamos a mirar cuál sería la contracción y cómo pronunciarla, que es la forma más habitual de expresarse. Espero que sigan conectados con las clases, con este curso, todos los martes y los jueves a las 7 p.m. hora Pacífico. Quien no se puede conectar puede take a look en mi canal de YouTube, Habla y Punto. Se suscriben y pueden disfrutar de todo el contenido gratuito disponible para ustedes. Have a great night, have a great day, and have a great weekend. Que tengan un buen fin de semana. See you next week. Bye bye.